¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Soy Rocío Serrano. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa Perfiles, ahora pues ya en el 2021. Y hoy nos acompaña pues un importante personaje y una mujer muy destacada que ha salido pues de abajo, ha ido progresando poco a poco y hoy en la actualidad es Intendente Nacional de Compañías. Estamos hablando de la doctora en leyes, la abogada Doris Alvarado Benítez, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, mi querida? Buen día, Rocío. Un placer estar en este programa el día de hoy. Bueno, le hemos invitado justamente porque usted tiene una bonita historia de superación que nos gustaría que comparta, ya que ha venido escalando pues poco a poco y hoy ostenta pues un importante lugar en la super de compañías, y nos gustaría que nos comente cómo fue surgiendo poco a poco. Sabemos que es de Taura, con mucho orgullo y que tiene una bonita historia que contar. Sí, efectivamente, nací hace 59 años en la parroquia Taura. Mi familia, toda de la parte materna y paterna, son de esa región. Estudié hasta el cuarto grado de educación primaria en una escuelita de Taura. Posteriormente, ante la necesidad de ir al colegio de mi hermano mayor, nos trasladamos junto con mi señora abuelita a vivir a esta ciudad. Estudié quinto y sexto grado en la Escuela República de Brasil. Posteriormente la parte secundaria la hice el ciclo básico en el Camilo de Estruje y el ciclo diversificado en el Colegio Rita Lecumberri. Es así que con una formación de profesora, posterior a la incorporación de bachiller, me inscribí para estudiar leyes en la sección nocturna y empecé a trabajar en la parroquia Taura como maestra. ¿Regresó? Regresé a Taura, sí, a ser maestra de la escuela Arturo Serrano Armijos, y también daba ciertos días clases en el colegio particular, en esa época de Taura, la clase de ciencias naturales. En lo que se refiere a la escuela, esa escuela era una escuelita municipal y estuve enrolada en el departamento de parques, de arborización y parques, posteriormente en el departamento de parroquia. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Y de ahí seguí trabajando, porque trabajo desde los 18 años. En ese momento se trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Exacto. Y posteriormente proseguía, o sea, estuve en varios estudios trabajando, el doctor Augusto Parada, en el estudio del doctor Carlos Muñoz Insua, directamente el que actualmente es mi esposo, colaboraba con el doctor Muñoz, entonces ayudaba en los trabajos, y así hasta que en el año 1986 nos incorporamos de abogados. En el 87 me casé, en el 88 tuve mi primera niña. Y justamente en el año 88, en la administración del doctor Carlos Muñoz Insua como superintendente, entré a laborar como especialista jurídico 1. ¿A qué edad más o menos? A los 26 años. A los 20, especialista jurídico 1 significa el primer cargo de abogado. Una experiencia extraordinaria, una oportunidad única. Yo creo que profesionalmente desde ese momento tuve la oportunidad de ingresar a una prestigiosa institución como es la Superintendencia de Compañía. Mi primer jefe fue la abogada Alexandra Isa de Díaz, extraordinaria. Hasta el día de hoy le debo parte de mi formación, claro. Se la debo con mucha mística y compromiso al trabajo. Entré como una abogada especialista en revisar minuta. Todo esto ha sido un proceso de transición. Trabajaba directamente en el área de sociedades anónimas. Posteriormente se unificaron las áreas y estuve elaborando en distintos departamentos, haciendo depuraciones. Llegué a ser su director de mercado de valores. Posteriormente estuve encargado de centros de atención al usuario, de Secretaría General, de la Dirección de Mercado de Valores, que fui titular por varios años. O sea, en el momento que yo me refiero que fui titular, hay una particularidad que cuando uno en el sector público hace carrera administrativa, uno tiene estabilidad laboral, pero cuando uno quiere aceptar o quiere ser titular de un cargo público de remoción, debe de estar consciente de que el día de mañana cambia una administración, viene un gobierno, en ese momento le pueden pedir la renuncia. Es lo normal. ¿Por qué razón? Porque todo intendente, en este caso que son más o menos los títulos de los
que dirigen las instituciones de esta naturaleza tienen la prerrogativa de poder ellos de hacer su equipo de trabajo. En todo caso, hago énfasis en este aspecto porque en lo que se refiere a la parte laboral, justamente en el año 2003 se me pidió la renuncia porque era un puesto de libre remoción. Claro. Bueno, eso fue en agosto del 2003. Regresé a los 20 días porque efectivamente guardaba una trayectoria laboral a otra área que es el área de societario. Ingresé como especialista, supervisor del área societaria. Sin embargo, ese momento fue difícil para usted, porque a pesar de que se podía esperar eso, uno siempre aspira a quedarse de largo, ¿no? En ese momento. Sí, hay una anécdota muy importante y siempre la comparto al respecto, porque cuando uno con su pareja, me acuerdo tanto que para llegar a la dirección, yo le dije, yo quiero llegar a esa dirección, quiero ser titular. Y él me llamó a una reflexión y me dice, vas a aceptar una titularidad, pero sabes perfectamente que viene otra administración. Digo, sí, pero quiero sentirme empoderada de ese puesto efectivamente, porque hacía el trabajo como un subdirector y tenía las responsabilidades de otro director. O sea, era algo personal, que quería cumplir esa meta propuesta. Y efectivamente, al darse todos estos factores, al estar ya fuera sin trabajo, se replanteó la vida. Se replanteó la vida personalmente. No podré olvidar que conversamos con mi esposo, conversamos con mis hijos. Y bueno, yo lo de mis hijos, sí hay que cambiar de escuela, todo. Hacernos un plan de economía de la casa, porque había que hacer ajustes, claro, porque mi sueldo también dependía del mantenimiento no solamente de mi hogar, sino del hogar de mi señora madre, que toda la vida dependió de mis ingresos. Entonces recuerdo a mi hijo, que mi hijo dice, mami, pero no te preocupes, en esa época recién llegó el bolo Bonais. Yo puedo vender Bonais, mami. Oh. Me dice, no te preocupes, yo te ayudo. O sea, eso me enterneció sobremanera y siempre lo recuerdo y lo comparto porque la familia se unió más. Claro. Hubo muchas estrategias, muchas planificaciones. Tanto es así que un negocio lo pudimos realizar. Creamos, mejor dicho, instalamos en Sauces un comedor que se llamaba La Cueva del Cangrejo, que era un mix, eran con platos de cangrejo, pero también se preparaban a lo chino. Ajá. Tengo un compadre que es parte de mi familia, Nelson Ma, toda su familia, pusimos este negocio. Vendíamos distintas variedades y lo mantuvimos durante un año. Eso eran mis ingresos adicionales que me permitía, si por A o B circunstancia claro, no podía conseguir un trabajo, estaba preparada. Pero bueno, afortunadamente, como tenía una trayectoria institucional, tuve la propuesta para poder regresar a la institución como especialista jurídico. No me importaba, especialista jurídico. Allí, por ejemplo, hay ciertas situaciones en que muchas veces cuando se comparten estas experiencias con los compañeros decían, pero ¿por qué no te quedaste afuera si profesionalmente tenías mucha proyección? Sí, es verdad. Pero también uno tiene que analizar su entorno, particularmente en lo que se refiere a mi caso. Desde que ingresé a la superintendencia en el año 1988, yo gozo de un seguro que me lo pago, de Ecuasanitas, donde tengo una cobertura total. Mi señora madre, al ser una persona mayor, en el momento que me despojaba de este seguro, a la vez salía de ese tipo de beneficio. Claro. O sea, eran situaciones que me hacía valorar por qué regresar. Y también por qué regresar, porque me gustaba lo que hacía. Es un hecho, que me encanta lo que hago. Tanto así que ha estado en todas las áreas operativas de la institución pública, justamente de las supercompañías. Ahora, en esta posición se requiere obviamente de mucho carácter, ¿no? Para manejar personal, para lidiar en muchas situaciones. Como mujer, ¿se le ha hecho difícil a lo largo del camino o alguna vez? Porque pasa, ¿no? Son puestos que por lo general han sido ocupados por hombres y de pronto ven una mujer. A veces existe, ¿no? esa como rivalidad. ¿Cómo la ha manejado usted? Sí, a veces en ciertas situaciones particulares sí han habido muchas veces ciertas impresiones de esa naturaleza, ¿no? Pero afortunadamente en cada una de las etapas de mi vida he trabajado con grupos interdisciplinarios de hombres y mujeres
y en 2 ocasiones masivamente con mujeres, que tanto es así que los demás compañeros nos molestaban y nos decían que era un matriarcado. Por ejemplo, en la época de mercado de valores, que le digo que profesionalmente así mismo crecí muchísimo, porque era un segmento nuevo en lo cual fue un aprendizaje continuo de quizás desde el punto de vista familiar conllevaba mucho sacrificio de familia, porque uno tenía que capacitarse, ¿ya? Entonces me tocó, por ejemplo, en una experiencia de calificar como operador de valores en un curso de la Politécnica muy intenso, con especialidades, pero de matemática financiera, de estadística, que son no inherentes a mi formación. Lógica. Pero ahí uno veía entonces cómo era la parte de lo que era el entorno para poder llevar adelante cada una de las metas. En esa época tenía de intendente a la ingeniera Rosa María Herboso a nivel de la matriz en Quito, la ingeniera María Crespo a nivel de Guayaquil, los departamentos de administradoras era también una mujer y los otros departamentos eran de hombre. Había un equilibrio. Sí. Yo creo que nos permitió mucho el trabajar en equipo y ser muy espontáneos y ser transparentes sobre todo, porque el éxito de la labor en el ámbito del sector público no es individual, es un éxito del equipo. Y quizás por mi carácter, si usted hace énfasis en qué me ha permitido, soy muy frontal, directa, ante ciertas situaciones siempre debo preliminarmente conversar. Me encanta conversar, cruzar opiniones y poder, si en determinado momento hay que hacer una estrategia, un plan de trabajo, un cronograma, llámese como se llama, hay que planificarlo. Y ha habido circunstancias en que, porque es difícil tomar ciertas decisiones, muchas veces se presiona el medio en cuanto, esto no quiero hacer, no, esto me va a tener cierto tipo de problema. Lo he tenido que enfrentarme, o sea, decirlo abiertamente, no por tales y tales circunstancias, esto debe de serse así, todo. E inclusive muchas veces diríamos que podría ser criticada, debía ser criticada, claro. Quizás en varias circunstancias. Como por ejemplo, si uno asiste a una reunión de trabajo, uno tiene que hacer directamente exponer lo que pasa. Y decir, mire, estas son las disposiciones legales bajo este punto de vista, podemos llegar hasta tal. Y hasta ahí se termina y posteriormente ustedes asumirán sus riesgos si quieren hacerlo de tal y tal naturaleza. Nosotros somos una institución de control, no se nos puede decir el día de mañana de que no le hemos permitido hacer el desarrollo, por decir, de un negocio, porque tampoco el hecho de permitirle todo lo que quiera, no dejamos de ser nuestras funciones de control. Y mantener el margen de lo que representa no ser arbitrario en el ejercicio de las funciones como tal. Y sí, he tenido muchos compañeros, puedo citarles varios compañeros que han marcado particularidades importantes en mi formación cuando recién ingresé a la superintendencia. El abogado Guillermo Espinosa de los Monteros, extraordinario, el abogado Oscar Aguirre, que hasta la fecha sigue en la institución, alguien de quien aprendí, un maestro mío, el abogado Miguel Martínez Dávalos, secretario de muchísimos años de la institución, me dio la oportunidad por 2 oportunidades, 3 oportunidades, si no mal recuerdo, estar encargada de la Secretaría General. Habida esa participación y creo que obedece al empoderamiento y a la responsabilidad dada en cuanto al trabajo. Y en cuanto al tema que me decía de poder decir que había conflictos, sí, podían haber existido, pero en el transcurso de los días se iban limando ciertas asperezas, se iban identificando realmente las responsabilidades y se iba ganando el respeto. Claro, eso es lo más importante. El respeto. Si en determinado momento trabajaba para un hombre, no dejaba de ser menos mujeres. Abogada, ahora con esto de la corrupción, que bueno, no solamente ha sido de ahora, sino de muchos gobiernos en general, sin apuntar a ninguno exactamente, en este puesto que usted ostenta o a lo largo del camino, me imagino que no habrá faltado alguna propuesta, usted sabe, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mira, tú que estás allí, hagamos un negocio por la izquierda, como se dice. Me imagino que con esa misma frontalidad le ha de haber pasado, que ha tenido que
que parar a mucha gente seguramente. Yo creo que nuestro usuario, nosotros identificamos a las personas que van, tenemos a usuarios de distintos niveles, no solamente el profesional en el derecho, el abogado, el doctor, hay los asistentes, están los mensajeros y todo. Todos tienen el mismo trato. Indudable, saben cuál es la institución, cuál es su función. Yo le podría decir, nunca tuve una propuesta de esa naturaleza. No se atrevieron quizás. O si hubo una insinuación de por medio. Tanto es así que incluso el lenguaje que utiliza la persona a veces se vuelve molestoso. Yo le cito uno que es muy recurrente. Pero entonces cuando se hace una observación y tiene que cumplírsela, a veces se siente delegitimado el usuario, ¿no? Entonces no dice que se ha equivocado, no quiere aceptar que se ha equivocado, que debe de corregir ya o cumplir con otro requisito. Ellos a uno le preguntan mirándole a la cara, ¿y entonces usted qué quiere? Eso se puede. Usted se lo puede decir de distinta naturaleza, correcto, puede tomar esa palabra. Pero entonces uno ya aprende también a responderle, no, yo no quiero algo. Su trámite debe de cumplir tales requisitos, usted debe de presentar esta información así, y de esa manera va parando las cosas en una forma muy radical. Ahora hay usuarios y usuarios también. Han habido algunos que con mucha vehemencia también han sido agresivos, pero bueno, ahí uno ha tenido que tomar otra posición al respecto, pero hay de todo y también hay personas que siempre dicen cuando hay algo que no les conviene, de que quién sabe qué habrá pasado, es que esta tiene alguna intención de perjudicarme, quién sabe cosa, pero bueno, eso no se puede controlar al respecto. Claro que sí, tenemos unas fotitos que queremos compartir y usted nos vaya contando pues un poco acerca de este álbum familiar. Sí. Ellos son mis hijos. El altito que está ahí es mi hijo José Man, la que está en el centro es Doris, la que está al otro lado es María Fernanda Chan, ella es la mayor en la actualidad. Ella están grandecitos, pues, ¿no? Sí, ya los dos mayores están casados, el primero tiene 3 hijos y el otro 2. Ellos son mis nietos. 5 nietos, Lucía, Victoria, Josefina, la que está en la parte de abajo, Josefina, Emilio José son de mi hijo José Man, y los que están en la parte superior son Teo y Lena que nació hace 4 meses, de mi hija que vive en Bélgica, la mayor. Uy, qué lindo. Ellos también, ahí están mis hijos. Esa foto siempre la recordamos y la tenemos presente, porque fue cuando mi hija se fue a estudiar a China. Esa es mi primera experiencia en una convención nacional de abogados muy extraordinaria, enriquecedora, en el año 1998. Ahí en esa época estaba el doctor Ignacio Vidal Mas Pons, que era el superintendente de compañías. Nos acompañaban muchos personajes, como el doctor Emilio Romero Parducci. Esa es mi época en Mercado de Valores. Ellos eran mis colaboradores directos cuando fui directora de Mercado de Valores en el año 2003, que justamente le comentaba que salí de la institución. Eso ya es en el año 1919, en la primera rendición de cuenta. A esa fecha estaba encargada de la Intendencia de Compañía, todavía no era titular el señor abogado Víctor Anchundia Place, en la rendición de cuenta. Esa es una reunión de las jornadas contra la corrupción de la función de transparencia, que me correspondió asistir como delegada del superintendente de compañía en el año 2019. Esa es una reunión a nivel nacional de todos los intendentes junto con el señor superintendente, muy enriquecedora, haciendo planificación de trabajo a nivel nacional. Era parte de la propuesta de mantenerla durante todos los años. Lamentablemente por cuestión de pandemia no hemos podido hacerlo, pero hacemos reuniones periódicas a través de las plataformas electrónicas. Esto fue en el aniversario de la superintendencia de compañía en el año 2019. Ahí están todos los intendentes. Mi familia, de parte de los Benítez, que le decía que
Ellos son la gran mayoría, todos de Tábara. Bueno, en la actualidad ya están viviendo aquí en la ciudad. Ahí está mi abuelita, que todavía vivía, mi señora madre al lado, mis hijos, mis tíos. Un fin de año, en el año 2017, que mi hija me visitó, con mis tres hijas y mi hijo y 2 de mis nietas, las mayores. Ese es el 2017, en cambio la familia de mi esposo. Es una familia corta, son 2 hermanas y 2 hermanos. Ahí están los sobrinos, que también son los sobrinos de mi esposo, son mis sobrinos, mis hijos, mi mamá y mi suegra. Esto fue en el año 2019, la fiesta de Navidad. Ese es el equipo que trabaja directamente conmigo, que es de la parte jurídica, la Dirección Nacional de Actos Societarios. Muy bueno, justamente las fotos nos traen todos los recuerdos, sí, ¿no? A la memoria en ese momento. Ahora, viendo todas estas fotos, ¿qué usted nos puede resumir o qué nos podría decir de los logros más importantes de su vida, sobre todo a nivel personal? ¿Qué es lo que usted cree que más ha cultivado, por ejemplo, en sus hijos? Yo creo que los valores. Definitivamente la parte del amor a la familia. Son bien unidos, por lo que somos, ¿no? Muy unidos. El hecho de no haber tenido un padre y una madre, un hogar directo, como el normal, diríamos, ¿no? Sí. Pero eso no marcó la diferencia para formarnos a mí y a mis hermanos, porque somos 3 hermanos de padre y madre. Yo tengo más de 20 hermanos. Sí, mi papá fue un hombre muy generoso, con varias esposas. Usted se crió con sus abuelitos y su mamá, ¿no? Sí, los abuelitos de mi mamá. Realmente tengo hermanos de la misma edad en distintas esposas. Wow. Pero eso me da mucha felicidad también porque tengo contactos con todos, los quiero muchísimo. Y el hecho, digo, en cuanto a la familia, sí me ha marcado es los valores con los cuales me crié. Vengo de una familia del campo donde lo más mínimo se apreció. O sea, por decirle, el hecho de conseguir una fruta, la uva, por citar un ejemplo, mi abuelo todos los lunes venía aquí a la ciudad, él administraba una hacienda grande que se llamaba La Jagua, y venía aquí donde los dueños, en su momento eran los Rolando y posteriormente el señor Mascona, que era de Masmuller. El día lunes él venía a la ciudad y el día lunes en la tarde mi abuelo llegaba con cajas de frutas. Pero no la fruta nuestra, el mango, todo, sino era la uva, la manzana, el durazno. Eso era extraordinario. O sea, valorar eso, claro, que llegaba al campo y poderlo disfrutar. El compartir con todos. Somos una familia muy unida, donde mi abuelo decía, nadie se va de la casa sin tener un bocado en la boca. Entonces, posterior que mi abuelo tuvo una dolencia del corazón, él tuvo que renunciar a administrar la hacienda, se puso una tienda y una panadería. Podrá imaginarse llegando toda la gente del campo, y mi abuela eran ollas de comida. Entonces todos los compadres y todos los amigos que iban, ¿no? Pola, un bocadito de comida o el café para tal persona, y nunca se decía no. Siempre se sentaban, o sea, el compartir, no hay ningún celo en cuanto a decir no, aquí no hay. Entonces eso es lindo, y con eso me crié, eso lo he cultivado con mis hijos, el respeto hacia todo, el esforzarse, el reconocer. Ellos han vivido en otra temporada, afortunadamente han tenido un padre que ha podido cubrir sus necesidades, una madre también que ha ayudado al hogar, pero deben de valorarlo. Tanto es así de que sin necesidad que yo les diga, todos mis hijos han vendido algo en la escuela, en el colegio. Tengo una conocida que hace los negritos, los negritos, y ellos negritos y alfajores. Vendían y se hacían su platita y planificaban sus cosas, valoraban lo que obtenían. No son grandezas, pero sí los permitió ir ellos cultivándose y formándose. Tanto es así que en el caso específico de mi hija, por ejemplo, la mayor, ella llegó a ser la mejor estudiante. Mis otros hijos también han sido abanderados de su colegio, muy dedicados. Eso ha sido una suerte y una bendición de Dios también.
Y mi hija estudió en la Politécnica, de ahí se fue a estudiar a China, todo, y siempre con esa mentalidad de ayuda. Los papás me pueden apoyar, pero ellos tienen que ser independientes. Ellos también tienen que ser independientes. Seguir su ejemplo también, ¿no? Exacto, buscar la forma de también de poder adelante. Solventar sus gastos, porque uno no puede darles para todo. Exacto. Entonces, eso y no es somos bonito, eternos, no sabemos en qué momento vamos a en cualquier estar. momento partimos. Entonces, el amor y el respeto. El respeto a sus pares y el respeto a su familia sobre todas las cosas. Y el compromiso a una labor que quieran emprender y hacerlo con suficiente lealtad y humildad sobre todo. Con ese mensaje nos quedamos. Así entonces, es. Mi querida abogada, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este espacio, y esperamos pues que siga cultivando todos esos valores en sus hijos y también la gente que la rodea, ¿no? ¿Verdad? En su trabajo. Ya sabemos pues que tiene muchos años en la institución con una credibilidad que es lo más importante, una buena imagen, que espero pues que siga adelante en todos sus ámbitos profesionales y personales. Mientras Dios me lo permita, ahí estaré. Sí. También Gracias. quiero dedicarle tiempo a la familia, Claro, a mis nietos. Lo más importante. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder dirigirme al público. A todos ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Perfiles. Ya saben que estamos en www.max TV Online y también en Canal 14, pues para que nos puedan sintonizar todos los que son usuarios de TV Cable, CNT y Claro. Así es que estamos en todas las plataformas digitales y en Canal 14. Les mando un beso grande, que Dios me los bendiga y será hasta una próxima oportunidad con más de Perfiles. Chao.